el movimiento habitual de la función motora. Pero para esto es importante entender que la función motora tiene dos partes esenciales. La función motora general, una función motora no tan específica que está dada por la vía piramidal, y otra función que coordina movimientos más finos, que ejecuta movimientos más específicos, denominado el sistema extrapiramidal. Tanto el sistema piramidal, así como el sistema extrapiramidal, lo que hacen es que el movimiento sea preciso, que el movimiento se ejecute tanto con firmeza, tanto con agudeza y con fuerza. Hoy día no vamos a hablar de la vía motora. Ustedes saben que la vía motora generalmente está en el área prerolándica y obviamente es aquella función motora que tiene que ver más que todo con la fuerza. Pero aquella función que permite el movimiento fino, que permite la coordinación fina, que permite que esta función motora gruesa sea ejecutable, sea es muy simétrica y sea adecuada, es el sistema extrapiramidal. Cuando este sistema extrapiramidal se afecta, que está ubicado básicamente en los ganglios basales, dentro del parénquima cerebral, en las estructuras subcorticales, obviamente va a existir defectos, no tanto en la fuerza, sino en la alteración de la función motora. Entonces, nosotros tenemos que entender. Doctor, su micro está apagado. Ahora, ahí sí, ya. Entonces, les decía de que la sinergia entre el movimiento primitivo, un movimiento primario, versus un movimiento adecuado, simétrico, estaba dado por la vía extrapiramidal y por la vía piramidal. Esta vía extrapiramidal, cuando se afecta, esta vía extrapiramidal, ubicado básicamente en los ganglios basales, cuando incordina, cuando se ve afectado ya sea por un pequeño infarto, una hemorragia, una tumoración o un proceso de afectar estas vías, obviamente va a alterar la función motora, pero no en la fuerza de la función motora, sino en aquella coordinación, aquel movimiento fino o exagerado que pueda tener. Ya Jackson, en el año de 1858, describió básicamente que el cerebro estaba organizado de una manera jerárquica en tres niveles. Es decir, el movimiento del cuerpo tenía una jerarquización, tenían células más especiales, tenían neuronas que iban cerebral hasta la corteza. Entonces dijo que el primer nivel o el nivel inferior. Doctor, no se le escucha. Y finalmente hablaba de una coordinación más elaborada, de una coordinación más ejecutada a nivel superior y que estaba básicamente en la corteza frontal, prefrontal, básicamente en la zona prefrontal. Entonces, eh, eh, estos tipos de actividades motoras podían a su vez ser ejecutadas a un nivel inferior, a nivel de la médula espinal, a nivel del tronco
o podrían estar a nivel de los ganglios basales y en la parte cortical, subcortical, y finalmente podían ser muy superior, un tercer nivel que estaba básicamente en la área premotora, en la región prefrontal. De tal manera que podíamos clasificar la unión de estos movimientos acerca de estos movimientos de la actividad motora podrían clasificarse de la siguiente manera. Según el tipo de contracción, o sea, según cómo se ejecuta el movimiento. Por ejemplo, hay contracciones que son de tipo isotónicas. Entonces, ahí lo que se va a alterar básicamente es la posición de la extremidad o de una parte del cuerpo. O podría haber una contracción isométrica, es decir, una alteración en la postura. La clasificación, según su contracción, uno lo va a ver básicamente en la posición y otro en la estabilidad de la postura, que es básicamente la contracción isométrica. Esto, lógicamente, va asociado a un desplazamiento del movimiento. Por consiguiente, ese desplazamiento, la rapidez con que se realiza el movimiento, puede dar movimientos reptantes, algo así como movimientos un tanto ondulantes, que son lentos. Otro tipo de movimiento es aquel movimiento balístico, que se desplaza muy rápido, se ejecuta muy rápido. Entonces, otro tipo de clasificación, no solamente por su alteración en el equilibrio o su alteración en el movimiento, siendo este reptante o rápido en el caso del balístico y lento en el caso de los reptantes. Ahora, también para ejecutar un movimiento hay automatismos, ¿no? Y esos automatismos pueden estar por movimientos voluntarios. Es decir, si yo quiero desplazar mi miembro superior derecho para coger algo, tengo que hacer un movimiento voluntario. Pero ese movimiento voluntario va asociado al tono y va asociado a una rapidez, a un movimiento. Pero puede haber movimientos reflejos espontáneos. Por ejemplo, cuando estamos en clase y sentimos nosotros que podríamos ser lastimados, inmediatamente retiramos el... O cuando nos vemos sumergidos a alguna amenaza, inmediatamente actúa un acto reflejo, un movimiento reflejo, que básicamente es el automatismo que nosotros tenemos. Entonces, según su automatismo, los movimientos pueden catalogarse, ¿no?, en reflejos de manera involuntaria o los movimientos voluntarios para ejecución de los movimientos. Si nosotros sabemos que el movimiento está de acuerdo a la contractura, a la velocidad con la que se mueve, reflejo dependiendo esto o no de nuestra voluntad, tenemos que preguntarnos en qué partes del sistema nervioso central se encuentran controlados estos elementos que ejecutan el movimiento. Entonces, dentro de las estructuras cerebrales habrán partes que se encargan de ejecutar ese movimiento. Claro está que la vía piramidal obviamente está en la región frontal, en el hominúnculo de Penfield. Y para ello, ¿no?, hay neuronas especializadas en determinadas estructuras del cerebro, básicamente en la corteza cerebral. Por ejemplo, nosotros en neuronas, habíamos comentado, en los cuernos anterior de la médula espinal, haciendo un control primario, y en los núcleos motores del tronco encefálico, básicamente la sustancia nigra y la sustancia rubrodentada. Entonces encontramos ahí neuronas que ejecutan el movimiento. Bien, las más especializadas, habíamos comentado, que están muy adyacentes a la cisura de Rolando en la región de la corteza frontal. Ahora, entre la corteza y el tronco cerebral van a haber estructuras nerviosas que se localizan en toda la región subcortical. Y ahí vamos a encontrar varios núcleos, ¿no?, a nivel subcortical, que son los ganglios basales. Y dentro de la estructura de los ganglios basales encontramos al núcleo estriado, al pallidum y a
otras estructuras, incluyendo básicamente la sustancia negra o la sustancia negra que tiene que ver con la elaboración de dopa en el futuro para el Parkinson, y también tenemos el núcleo subtalámico y el cerebelo. Hay algunos núcleos, así como los núcleos vestibulares y el núcleo rojo, las fibras rubrodentadas, que comunican. Lo que tienen que entender ustedes es que entre la corteza, la región subcortical, el tronco cerebral y la médula espinal, existe un sinnúmero de fibras que se comunican entre ellas para ejecutar un movimiento adecuado, fino y detallado. Para ello, hay neuronas de primer orden, neuronas más sofisticadas como de tercer orden, que entre ellas, por ejemplo, se comunican. Por ejemplo, tenemos comunicación del tronco cerebral con el cerebrero, en el caso de las fibras rubrodentadas. Tenemos comunicación entre la región de los ganglios basales y los núcleos reticulares. Por ejemplo, el núcleo subtalámico que se une a las fibras rubrodentadas. Tenemos el núcleo rojo que tiene unión con el cerebelo y que tiene unión con los ganglios basales. Entonces, todas estas fibras se van a unir básicamente en la corteza, en la médula y en el tronco cerebral. Se encuentran ahí, pero están mucho a nivel, ¿no?, tanto subtalámico, tanto talámico, tanto como sustancia negra, los núcleos reticulares y el núcleo rojo, ¿no? Sin embargo, podemos nosotros ver que también hay primitivamente en la corteza motora algunas estructuras que van relacionadas a la área motora, propiamente dicho, a la vía piramidal, que es la área de la corteza motora suplementaria. Si nosotros hacemos una jerarquización de todo esto, llegamos a la vía piramidal, tiene gran función piramidal, gran función subcortical, cerebelosa, troncal y básicamente a nivel medular. Si es que alguna de estas estructuras no coordina bien, si algunos bioquímicamente no se conectan bien, no ejercen bien la función, lo que va a producirse es una alteración de esta coordinación, al cual la llamaremos desórdenes de la función motora. Entonces, si hay un desorden de la función motora, ¿qué habrá? Una parálisis, que puede ser de la primera neurona o de la motora inferior, la cual se va reflejado con reflejos osteotendinosos disminuidos. Y una parálisis de la neurona motora superior, la cual se va a estar reflejado como primera neurona, en donde va a haber hipertonía e hiperreflexia. En cambio, en la parálisis de la neurona motora inferior va a haber hipotonía e hiporreflexia. Obviamente, si es que hay una alteración de la función motora, probablemente no voy a poder ejecutar algunas cosas. Por ejemplo, no voy a poder desabrochar, no voy a poder escribir bien, no voy a poder abrir los botones, abrir el botón, deshojar el botón de la camisa, y eso se considera un disturbio apráxico. No es que haya un movimiento paralítico per se, sino hay una alteración en el movimiento intencional, en donde no se puede asociar la función motora tradicional con la coordinación. O puede ser de que estos centros neuronales que están ahí empiecen a funcionar esporádicamente, y al funcionar esporádicamente van a dar movimientos involuntarios. Y estos movimientos involuntarios lo que van a ocasionar básicamente es anormalidades en la postura y
obviamente puede, al haber alteración de estas fibras neuronales, puede haber una alteración en la coordinación. Básicamente con las fibras rubrodentadas, las fibras que van al cerebelo, ¿no? Entonces, enfermedades cerebelosas pueden traer alteraciones en el movimiento. No en el movimiento torpe, sino en el movimiento fino. Bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta de todos ustedes? ¿Algún? ¿Se entendió hasta ahí? Claro, a ver. Chicos, no los escucho. ¿Alguna pregunta? A ver. No los escucho. Sí, Doctor, doctor, déjale está hasta bien. atrás. ¿Entendieron esa parte, no? ¿Entienden el movimiento? Lo que quiero es llevarlos para lo que vamos a ver. Cuando uno ejecuta un movimiento, una función motora piramidal que tiene su función básicamente la de ejecutar el movimiento. Pero ese movimiento tiene que tener ciertas características en velocidad, tiene que tener ciertas características en firmeza. Esa habilidad para concentrar, para dirigir, la vía extrapiramidal. Unas están en la médula, otras están en el tronco cerebral, otras están en el cerebelo, otras están en los ganglios basales, y otros están en la corteza motora, básicamente en el área prefrontal. Y cada una de estas tiene una jerarquía. Cada una de estas se comunica. Una comunicación de los ganglios basales hacia la parte cortical. Si hay una disvariación, si hay alguna alteración en cualquiera de estos segmentos, ya sea por defecto o por incremento, existe una anormalidad. Si hay una hiperexcitabilidad de cualquiera de estos, aparecen los movimientos involuntarios. Si hay una deficiencia, lógicamente hay una alteración en la praxia para coger algún objeto, para realizar alguna actividad. O va a haber alteraciones en las posturas, o va a haber alteraciones básicamente en el movimiento. ¿Estamos? Entonces, ahora vamos a hablar de las anormalidades del movimiento y la postura cuando las lesiones se ubican en los ganglios basales. Ustedes saben que los ganglios basales son un conjunto de células neuronales que se encuentran en la región subcortical y está formado básicamente por el estriado, el globus pallidum y el putamen. Existe una unidad entre ellas, existe una conexión anatómica, bioquímica entre el estriado, el putamen y el globus pallidum. Esta unión bioquímica, isoeléctrica, si queremos decir, a través de los axones, permiten una coordinación adecuada en el movimiento. Si se afecta esto, tenemos que empezarnos a preguntar qué cosa originaría. Por ejemplo, si hay una alteración en el neoestriado o en el palioestriado. Se considera el neoestriado al putamen y al núcleo caudado. Y se considera el palioestriado, o sea, uno un poquito más antiguo, al globus pallidum.
ustedes tienen ahí una imagen que nos puede ver a través de este corte de Charcot, nos puede permitir ver la relación entre las fibras de la parte cortical, del córtico estriado, y la presencia de los ganglios basales. Ustedes pueden ver en la porción media, a la altura del mesencéfalo, en donde está el putamen, está el núcleo caudado. Y más abajo, en la porción central, está el tronco cerebral con las diferentes estructuras. Entonces, nosotros tenemos en los núcleos subtalámicos, por ejemplo, tenemos las fibras, ¿no?, del nido estriado que van a comunicar estos ganglios basales con la corteza cerebral. Acá, viendo un poquito más, por ejemplo, tenemos el tálamo, tenemos el núcleo, ¿no?, del globus pálido, tenemos el putamen y tenemos unión múltiples entre el pálidon, el putamen, ¿no?, el núcleo rojo y la sustancia negra subtalámica. Repito, estas uniones existen desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista bioquímico y fisiopatológico. Acá, lo que pretendemos ver con esta imagen es que las diferentes partes, ya sean del putamen, del núcleo caudado, del globus pálido, tienen unión básicamente con las fibras que van en forma de fascículos, ya sea la corteza, o descienden básicamente del tálamo hacia el tronco cerebral. Existe, por lo tanto, múltiples fibras, múltiples uniones entre el putamen, el glóbulos pálido, y todas las fibras que ascienden ya sea a la corteza o descienden ya sea a la parte del tronco cerebral. Por ejemplo, el putamen, que es una parte del sistema extrapiramidal, va a tener fibras que se van al glóbulo pálido, pero en su porción interna, al glóbulo pálido, pero en su porción externa. Esta porción externa también, esta porción externa va a tener unión con el núcleo subtalámico. Y a su vez, esta porción interna va a tener unión también con el núcleo subtalámico y con la sustancia reticular. Esta sustancia reticular a su vez está unido a la formación reticular ascendente que pasa por el techo del mesencéfalo. Imagínense la cantidad de fibras que unen estos segmentos. Si es que hubiera una alteración del núcleo subtalámico, por ejemplo, que lo vemos en forma roja, por feedback habrá una enlentificación, habrá una disfunción que compromete el globus pallidum, ya sea en su porción interna o externa. Por consiguiente, va a haber una afección del putamen. Y si hay una afección del putamen, la formación reticular ascendente del techo en el mesencéfalo también se va a ver afectada. Entonces, hay una cantidad enorme, millonésimas de fibra que llevan el estímulo desde el punto de vista bioquímico y desde el punto de vista estructural. Por ejemplo, para que tengan una idea, nosotros tenemos al núcleo caudado, al putamen, con sus estructuras. Estas a su vez, ¿no?, van a estar regulados por la formación reticular ascendente. Estas a su vez van a estar reguladas a su vez por el núcleo, por el fascículo lenticular que va hacia el campo prerúbrica, o sea, la sustancia roja, y esta a su vez con el movimiento de los ojos. Y a su vez estas van a estar conectadas a los núcleos ventrolaterales y anteriores, básicamente del tálamo. Y esto va a unir fibras que van hacia el núcleo caudado y otras a la corteza premotora. Si ustedes ven esta secuencia, que es por lo más simple, cualquier alteración en el núcleo rojo,
en el caudado o en el putamen, va a afectar directa o indirectamente a la corteza motora, directa o indirectamente a las fibras dentrotalámicas o a las fibras rurotalámicas, o sea que las fibras que van al tálamo y por consiguiente algunas fibras que descienden hacia el cerebro, al tronco cerebral y a la médula espinal. Dentro de las enfermedades que tenemos, en donde hay afectación de los ganglios basales, la más frecuente, la que vemos un poquito más son las coreas. Pero antes quisiera alguna opinión de todos ustedes, si es que he sido un poco claro en la alteración de las funciones, en la alteración de los diversos núcleos, ya sea estriatos, rúbricos, dentados, talámicos, caudados, putamínicos, cerebelosos, troncales, precortezales y medulares de los ganglios de la vía extrapiramidal. ¿Han entendido un poquito esto? Yo lo que quiero es que entiendan de que esto es funcional, de que la formación, por ejemplo, de levodopa tiene que interactuar en varias estructuras de los ganglios basales, permitir así una adecuada coordinación en el movimiento, por ejemplo. Entonces, una es la vía piramidal y otra es la vía extrapiramidal. Y como todo en neurología, o funciona bien, o funciona más de lo debido, o funciona menos de lo debido. Si funciona más de lo debido, empiezan los movimientos involuntarios. Si funciona, ¿no?, menos de lo debido, lo que hay es disminución de la función. Pongo a preguntas al auditorio para que me digan si es que han entendido esta parte para poder entender las enfermedades. Quisiera que nos digan, ¿no?, si es que han entendido esta parte, porque a veces se nos complica bastante porque no entendemos básicamente las múltiples funciones o muchas de las similitudes de las enfermedades en relación a los hallazgos clínicos que tengamos, y podríamos a veces tener dudas diagnósticas de los diferentes movimientos involuntarios que presenta el paciente. ¿Algunas dudas, chicos? A ver, prepárense a opinar. Lo que queremos hacer un poco más dinámico. Chicos, ¿escuchan la clase? A ver, Sí, pero comenten. está todo claro, doctor. En el chat le estamos poniendo también. Perfecto, perfecto. Bien. En esta segunda parte, después de haber entendido someramente las disfunciones que podrían existir en los diversos núcleos ubicados en todo el sistema nervioso central, desde la corteza hasta la médula espinal, hablaremos de algunas enfermedades. Por ejemplo, en las coreas, ¿no? Hay dos coreas. Uno es la corea de Sidehan, ¿no?, del cual vamos a hablar ahorita, y que esta corea se presenta básicamente porque en algún momento de la vida, generalmente en edades tempranas, hay una infección faríngea del estreptococo, por estreptococo, y básicamente el estreptococo beta hemolítico del tipo A. Se presenta en personas jóvenes, niños generalmente. Se presenta como una faringoamigdalitis. Entonces, esto da una crisis sintomatológica de una faringoamigdalitis. Pero, como decían los colegas antiguos, los maestros antiguos decían que este estreptococo beta hemolítico daña las articulaciones,
muerde el corazón y produce alteraciones cerebrales. Sabemos que el mayor porcentaje de infección por este estreptococo está entre los 5 y 15 años. Todas las razas son afectadas, pero ojo, hay una predominancia por las mujeres y más frecuentes en invierno. De los que tienen la infección del estreptococo beta hemolítico por el tipo A, el 75% presentaban fiebre reumática. Decía, ¿no? Este estreptococo lame las articulaciones, muerde el corazón y enloquece el cerebro. En cuanto a la fisiopatología de este tipo de corea, básicamente son anticuerpos que se ubican en el núcleo subtalámico y en el núcleo caudado. Si estos anticuerpos se ubican básicamente en las neuronas del núcleo subtalámico y núcleo caudado, todo ese circuito que habíamos mencionado antes se va a afectar. Y en consecuencia, al no haber este sistema de feedback, habrían cambios degenerativos en las células de la corteza y en el cerebelo. ¿Y qué se origina? ¿Qué causa estos anticuerpos? Estos anticuerpos van a originar en las células gliales cambios, alteraciones en su morfología, haciendo que las estructuras tengan forma de amebas. Por eso se llama cambios ameboides en la glía. Y a su vez va a originar cambios en los vasitos, tanto en los vasitos meningios como en los vasitos de la corteza. Y origina básicamente cambios proliferativos, empiezan a crecer una neovascularización. Y como consecuencia de esa neovascularización van a aparecer movimientos involuntarios. Obviamente va a haber una reacción inflamatoria leve, eso es obvio. Y el cuadro clínico va a caracterizarse básicamente por movimientos coreo, atetóxicos y balísticos. Cuando nosotros hablamos de movimientos coreo, hablamos de movimientos reptantes. Entiéndase por movimientos reptantes, movimientos como hace la culebra, ¿no? Repta. Y los movimientos atetóxicos es como si uno saludara la mano, como si dijera hola, hola. Esos son movimientos atetóxicos. Cuando uno despide querido porque se fue de este mundo o se fue de paseo, uno le dice chao, hola, ¿no? Ese es un movimiento atetóxico. ¿Estamos? Un movimiento coreico es un movimiento reptante como el de la serpiente. Y un movimiento balístico es como si ustedes tiraran ¿quién no ha hecho un movimiento con jabalí o un movimiento de disco? Cuando hacen un movimiento de disco, ustedes tiran el disco y ese es un movimiento balístico. Entonces, en este tipo de corea vamos a apreciar movimientos involuntarios, ya sea de tipo coreico, o sea, reptante, atetóxico de movimiento o movimientos balísticos. Entonces, vamos a encontrar que hay la mano de Wagner. Ya saben que es la mano del despido. Signo de pronación, generalmente la mano está prono. El reflejo está suspendido y como afecta parte de la vía córtico-espinal, va a haber una agitación psicomotriz. Y como también esto afecta a las fibras premotoras a nivel de la región precortical, a nivel de la corteza frontal nos hace más libres, nos hace más independientes, nos permite relacionar con el medio externo. Cuando se afecta el lóbulo frontal, ¿qué voy a tener? Una apatía. Los pacientes con demencia, por ejemplo, tienen una afectación del lóbulo frontal. Tan apáticos, no quieren hacer nada, entonces va a haber apatía. Y pueden tener ilusiones o alteraciones alucinativas. Entonces, básicamente ese es el comportamiento clínico que tienen estos pacientes. Este es un video, pero como es slide, no han pasado los videos, pero ahí me hubiera gustado ver el tipo de movimientos tanto coreico, atetóxico y balístico que presenta la corea de Sider.
¿Qué vamos a hacer si encontramos un niño que ha tenido el antecedente de haber tenido una fiebre reumática que no es tan frecuente, por supuesto, tiene molestias en las articulaciones, problemas a veces cardíacos? ¿Qué tenemos que pedir? Siempre hay que pedir, si estamos pensando en estos movimientos involuntarios, un estudio de electroencefalograma. Recuerden ustedes que el electroencefalograma va a captar, entre comillas, la función de la corteza predominantemente, pero también cuando hay anomalías en la región subcortical, estas tienden a visualizarse en el electroencefalograma. ¿Y cómo se va a visualizar los movimientos de la función en el electroencefalograma? Básicamente por la presencia de actividad lenta. Sabemos que hay una actividad que es básicamente la actividad alfa, la actividad beta, ¿no? La actividad delta que es lenta. Como es un cuadro, ese es en el electroencefalograma, y en la resonancia, lo que vamos a ver, ¿no? Es zonas isquémicas, zonas lesionadas, básicamente, del núcleo de los ganglios basales. La velocidad de sedimentación obviamente va a estar aumentada porque es un proceso infeccioso, la proteína C reactiva es un reactante aguda, de fase aguda, y puede encontrarse en algunos pacientes, ¿no? Anemia y eosinofilia. ¿Qué complicaciones? Ya lo hemos mencionado anteriormente, hemos visto, ¿no?, de que obviamente hay una miocarditis, hay una pericarditis, pueden haber nódulos subcutáneos reumáticos, puede el paciente tener un eritema nodoso, púrpuras que se presentan a nivel de piel. ¿Cuál es la evolución? Gracias a Dios, la penicilina le pega muy bien y por eso muchos de los casos quedan con una recuperación completa desde el punto de vista infeccioso, mas no así desde el punto de vista neurológico. Quedan las secuelas desde el punto de vista neurológico, movimientos balísticos, coreicos y movimientos atetósicos, ¿no? En realidad no es muy frecuente, pero sí la mortalidad también es baja del 2%, y inclusive es muy frecuente que recurra durante el embarazo. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es básicamente sintomáticos, paracetamol, reposo en cama y hidratación. Podemos dar, si hay algún componente alucinatorio, unas fenotiacinas como el Largactil o el halopiridol, o si hay movimientos atetósicos en mayor cantidad, podemos dar el valproato de sodio, pero en general, para el tratamiento de la infección utilizamos la penicilina benzatínica, ¿no? 1.000.000 preventivamente de unidades al mes por los primeros años. Luego simplemente asistimos al tratamiento sintomático. Otra de las enfermedades de las coreas es la enfermedad de Huntington. Pero esta enfermedad de Huntington no tiene nada que ver con la corea por el estreptococo, ¿no? No tiene nada que ver por la corea por el estreptococo. Sino esta enfermedad de Huntington es una enfermedad ya de tipo autosómico, es una enfermedad genética. Y la frecuencia con la que se presenta, pero la enfermedad que se presenta básicamente es de 4 a 8 por cada 100.000 habitantes. Esta enfermedad de Huntington la encontramos en el Perú, básicamente en Cañete, ¿no? En el valle, en el sur chico del Perú, ¿no? Aparece, a diferencia de la enfermedad mencionada antes, de la Corea, ¿no? Esta se presenta entre los 40 y 30, 40 años de edad. Los otros se presentaban en los primeros días, en los primeros años, generalmente de 5 a 15 años. Y tiene que ver muchos con factores hereditarios esta enfermedad de Huntington, porque hay un carácter autosómico dominante el que afecta. Sucede esto.
Esta enfermedad se asocia básicamente porque hay una alteración en la repetición de los tripletes, básicamente, de la citosina, adenina y guanina. Y está presente y se reemplaza por un gen llamado la hanquintina. El locus afectado básicamente es el 4p16.3. Y esto puede afectar a diversos grupos étnicos, diferentes grupos. ¿Y qué encontramos en la patología en esta enfermedad de Huntington? Encontramos una gliosis, una alteración, una afectación del núcleo caudado y del putamen. Hay una pérdida de neuronas, ¿no? Del núcleo estriado, de la corteza cerebral, y hay una alteración en la unión. Entiéndase que fascículo es una fibra que va de un sitio a otro. Una atrofia de los fascículos estrio-palidal y el estrio-nigral. Es decir, la fibra que va entre el núcleo estriado y el núcleo pálido se está afectado. Así también hay una afectación entre el núcleo estriado y el núcleo negro, o el núcleo negro de la corteza. Son fascículos que se afectan. ¿Por qué se va a originar? Se entiende que hay una pérdida de la GABA. ¿Por qué? Porque su enzima sintetizadora de la descarboxilasa del ácido glutámico está disminuida o hay deficiencia básicamente a nivel del locus níger y del estriado. Como consecuencia, también puede haber una disminución de la actividad de la enzima sintetizadora de la acetilcolina, la acetilcolina transferasa, básicamente a nivel del núcleo estriado. Y eso obviamente va a llevar a una disminución del número de receptores que están en el núcleo estriado y que éstas van a ver disminuida su captación de dopa y acetilcolina. Entonces, al ver una disminución de dopa y acetilcolina, lo que va a haber es un incremento de la actividad de la biosintetasa inmediata del quinolinato, es decir, la 3-hidroxiquinolato oxigenasa en el núcleo estriado. Esto, obviamente, va a producir, ¿no?, en forma desproporcionada una exotoxina endógena. Esta exotoxina endógena, que básicamente tiene que ver con la liberación del ácido quinolonico, que es un metabolito del triptófano. Entonces, al haber la alteración de la 3-hidroxioxigenasa, altera el metabolito del triptófano, que es el ácido quinoleico. Lleva esto a un incremento de 11 veces de la repetición del nucleótido a nivel mitocondrial. Y esto causa pues una delección, una alteración en la producción de radicales de oxígeno a nivel de la mitocondria. Todo cuando nosotros hablamos primero, les dijimos que hay unos cambios metabólicos intensos en los ganglios basales. Ahora, el cuadro clínico. Como hemos dicho que aparecen entre los 40 y 30, 40 años, obviamente aparecen en edad adulta. Y se caracteriza básicamente por una corea progresiva. Los movimientos coreicos o atetóxicos se van haciendo más frecuentes. Y otra característica muy importante, como habíamos dicho que hay conexión con la parte prefrontal, empiezan los pacientes a tener demencia. Y como la área prefrontal está cerca al área motora, hay convulsiones. Son pacientes que llegan a convulsionar en forma frecuente, ¿no? Pero en algunos casos, los pacientes pueden tener conductas típicas, ¿no? Y lógicamente, puede haber alteraciones en el aprendizaje, en el planeamiento de las ideas. Entonces, el cuadro clínico es muy variable. Primero, que son personas que estudiaron medicina y son médicos generalmente, pero que después han tenido antecedentes de
tíos, primos, hermanos de haber sufrido demencia, convulsiones y movimientos. Cuidado. Y si viene todavía de Chincha, de Cañete, y todavía es de piel oscura, la primera posibilidad es que sea una Corea de Huntington. Bueno, acá me hubiera gustado ver, esta no es una imagen de Perú, ¿no? Es una imagen del extranjero en donde se veían los movimientos reptantes, ¿no? Este era otro, lástima que no haya los videos, ¿no? En los hallazgos de laboratorio, yo en vez de tomografía acá pediría una resonancia que me va a dar con mayor claridad las lesiones tanto del núcleo caudado y del putamen. Y tengo que hacer el SPEC, o sea, se ponen sustancias metabólicas y se hace un SPECT, ¿no? Con estas sustancias y se va a ver que hay un hipometabolismo de la sustancia administrada a nivel del putamen y el caudado. Obviamente que no va a haber ningún tipo de alteración a nivel de orina, a nivel de líquido, ni a nivel de sangre, orina y líquido, todo eso es completamente normal. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial con el Corea de Sydenham? El Corea de Sydenham lo que tenemos que hacer, la diferencia básicamente es por la edad, así de simple, por la edad. Hemos dicho que la de Sydenham empieza a edades jóvenes y la de Huntington empieza a edades mayor de 30 años. Hay algunas enfermedades del tejido conectivo como el lupus eritematoso que produce vasculitis y por vasculitis altera todo el sistema nigroestriado. Hay que descartar un lupus. También como hay demencia y olvidos, hay que ver que a veces aparecen disquinesias, movimientos involuntarios tardíos. Hay que descartar la demencia en la enfermedad de Alzheimer, la demencia en la enfermedad de Pick. Hay leucodistrofias, gangliósidos, tics, enfermedades de Gilles de la Tourette o una acantosis básicamente en el síndrome de Corea. Son diagnósticos diferenciales que tenemos que hacerlas. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico en la enfermedad de Huntington, después de que empiezan a tener las manifestaciones, no llegan a la segunda década de vida. Es decir, si empiezan a los 30, mueren antes de los 50. Y si empiezan a los 40, no llegan a los 60, ¿no? Es de entender que el trámite es inexorable, es de entender de que los síntomas van a ser continuos, progresivos, se van presentando cada vez más movimientos hasta que llegan básicamente a fallecer el paciente con demencia, con deterioro cognitivo, movimientos involuntarios. ¿Qué tratamiento les vamos a dar entonces? El tratamiento obviamente va a ser sintomático, dado a veces por neurolépticos, para ver los movimientos involuntarios, por ver los casos de psicosis. Hay que bloquear los receptores dopaminérgicos con halopiridol, ¿no? Generalmente. O podemos disminuir, ¿no? Los depresores presinápticos de dopa, como la reserpina. Y últimamente, sin éxito, con muy poca ayuda, se está haciendo trasplantes de las células fuentes neuronales, ¿no? Con las células madre. La verdad, bien alejado un poquito todavía de nuestra realidad. No por las células madre, sino por la función que deban ejercer cada una de estas células. Hay otras coreas que son benignas y que también tienen una condición hereditaria, pero que no van asociadas a la demencia ni al deterioro cognitivo. Es la Corea hereditaria benigna, que también es una Corea ligada a la herencia, ligada a un gen dominante autosómico, que tiene más predominancia en mujeres y básicamente el gen es el 14q13. Recuerden que este puede empezarse también en la niñez, pero que no llega a la demencia y hay una afectación predominante en la cabeza, la cara y los brazos, generalmente en la parte superior, movimientos involuntarios, reptantes, disquinéticos, movimientos atetóxicos, ¿no? Y
lo que va a llegar cuando sucede esto en la adultez, hay una disartria, y lo característico es que tiene todo el cuadro sintomatológico de una corea, pero no hay deterioro intelectual. El pronóstico de vida es mayor, pero la calidad de vida no es muy buena. ¿Ya? Hay una corea senil. O sea, son personas que normalmente han llevado una vida normal, ya están por jubilarse, y ya cuando están entre los 60, 65 años, ¿no? Empiezan con movimientos en la cara, con movimientos en la lengua. No lleva a la demencia, sino se puede dar muchas veces por microinfartos a nivel de los ganglios basales, ¿no? Y el tratamiento básicamente se da con neurolépticos. La lesión obviamente está en el núcleo caudado. A veces solamente se compromete una del cuerpo, o a veces se compromete en forma de corea o en forma de balismo, pero solamente la mitad. Estos casos empiezan a edad media de la vida y puede deberse en personas jóvenes por malformaciones arteriovenosas o alteraciones partes de migración neuronal, ¿no? O generalmente, como son malformaciones arteriovenosas, dan episodios vasculares y en ellos predomina una hemiplegia. En ellos predomina básicamente un déficit, ¿no? Motor, y lo que encontramos es que aquel paciente bruscamente hace un déficit motor y luego tiene movimientos involuntarios. Se afecta básicamente el núcleo subtalámico, hay que tratar básicamente con haloperidol. Si es que los movimientos involuntarios son tan intensos, hay que hacer una EMI, ¿no? Hay que hacer una operación quirúrgica cortando básicamente una parte del núcleo calloso para que no tenga este problema. Este tampoco, me hubiera gustado verlo, me hubiera gustado que vean, ¿no? Desgraciadamente no hay video. Bueno, otra característica es el mioclono. ¿Quién no ha visto en algún familiar o en alguna persona movimientos involuntarios en la cara? A veces pueden ser por tensión, esporádicos, ¿no? Por movimientos. Entonces son espasmos musculares breves. Estos espasmos musculares breves, ¿no? Generalmente aparecen en reposo o pueden aparecer también en actividad. O pueden presentarse como movimientos intencionales. Son movimientos que se presentan en forma ligera, son repetitivos, y lo que más se afecta es a veces a nivel del párpado y pueden causar pues amenazas visuales más que todo, ¿no? Se distribuye en forma aislada, puede ser a nivel de los músculos, a nivel del cuello o a nivel de la cara, ¿no? Son bien repetitivos, son generalmente focales, son segmentarios, muy poco tienden a ser generalizados. ¿Y cómo se van a clasificar? Pues desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista esencial. Desde el punto de vista funcional, pueden ustedes encontrar en algunos pacientes que duermen. Hay pacientes que duermen y tienen movimientos involuntarios, espasmos, ¿no? Pero previo a ello tienen hipos. Entonces, estos mioclonos se presentan durante el sueño. De ahí la importancia de hacer una polisonografía, ¿no? Estos pacientes pueden tener muerte súbita, inclusive. Cuando es ya esencial, siempre hay un componente familiar, o por ahí de muchas alteraciones pueden ser esporádicas. Pueden diferenciarse con una crisis epiléptica, con una crisis encefalopática, pueden deberse a enfermedades por depósito, pueden tener degeneración básicamente espinocerebelosa, puede darse por virus, como una encefalopatía vírica, puede darse por una encefalopatía metabólica o por una encefalopatía tóxica, ¿no?
por una encefalopatía traumática. Muchas veces tienen, pues, el paciente tiene un accidente, un traumatismo, y se queda con movimientos involuntarios. Básicamente, estos movimientos involuntarios se deben a ello. Todo el tratamiento de esto se va a realizar en forma sintomática solamente, con el clonazepam, con el ácido valproico generalmente y con el hidroxitriptofano. La dosis de clonazepam es regulable de acuerdo a los síntomas que tiene el paciente, pero puede bordear desde 0.5 a 2 miligramos cada 24 horas. Ya saben ustedes que el clonazepam tiene el nombre de ribotril, neuril, ¿no? El valproato es un antiepiléptico que puede disminuir estos mioclonos y se usa entre 30 a 60 miligramos por kilo de peso. Por ejemplo, este señor tiene un espasmo. Si ustedes ven ahí, hay una simetría facial y vemos tranquilamente que hay un movimiento básicamente entre la comisura labial que lo jala. En el video se ve que lo jala. Es un mioclono facial. Este es un mioclono que no le permite escribir. Cuando se quiere realizar alguna escritura, aparecen los mioclonos y no permite. Es una mioclonía. Este es un mioclono de cabeza y tronco. Cuando uno lo pone así en bipedestación, aparece el movimiento de cabeza y el movimiento de cuerpo que imposibilita muchas veces la caminata. Otra alteración que tenemos de los ganglios basales y de la vía extrapiramidal es el síndrome de Gilles de la Tourette. Este síndrome de Gilles se presenta generalmente en jóvenes, en niños, que empiezan su edad o sus molestias entre los 2 y 15 años. De diagnosticar un Gilles a los 7 u 8 años es fácil, pero a los 2 es más difícil, porque generalmente este síndrome de Gilles son niños que tienden a ser malcriados, ponen apodos a su compañero, lo están molestando, lo están jalando de pie, están insultando y a su vez tienen movimientos involuntarios, ya sea en el pie, en el brazo o en la cara, ¿no? Entonces, ¿cómo diagnostico un Gilles? Son pacientes coprolálicos generalmente, son pacientes que hablan lisuras, no molestan al compañero, son pacientes que pasaron por psicología ya del colegio y vienen y tú detectas inmediatamente que hay movimientos involuntarios. Entonces, hay movimientos involuntarios, lo detectas y son niños hiperactivos, ¿no? Muchas veces estos niños son diagnosticados por hiperactividad, ¿no? Y déficit de atención, pero en realidad no son niños hiperactivos con déficit de atención, sino que tienen movimientos mioclónicos y hablan coprolálicamente, entonces forma el síndrome de Gilles. En el examen de laboratorio, recuerden que siempre se pide un electroencefalograma y encontramos spikes o espigas, ¿no? Con un trazado anormal, pero bien inespecífico. En cambio, cuando hacemos estudio básicamente ya de la anatomía, hay pequeños cambios, ¿no? Hay pequeños cambios en la corteza cerebral. Y el diagnóstico diferencial siempre hay que hacerlo con la corea de Sydenham. Ustedes se acuerdan que la corea de Sydenham empezaba a edades tempranas y había movimientos coreotetóxicos reptantes. Pero la diferencia es que estos de Gilles son coprolálicos, son hiperactivos, molestan a su compañero, los insultan, los tienen ahí siempre a estos niños castigados porque siempre son un dolor de cabeza. El tratamiento. A un Gilles lo que tenemos que darle básicamente es el halopiridol. El halopiridol entre 5 a 20 miligramos por día. Podemos dar otros antipsicóticos como la pimosida, la risperidona, pero el haloperidol es un buen medicamento, llega a controlar el comportamiento más que todo del paciente
Y para los movimientos involuntarios podemos aplicarle toxina botulínica, ¿no? Y como son pacientes que tienen déficit de atención, podemos darle básicamente el metilfenidato, pues, ¿no? El metilfenidato para que entiendan un poquito su hiperactividad. Puede darse además inhibidores adrenérgicos, antidepresivos a veces como la fluoxetina, o anticonvulsivantes como el topiramato. Siempre estos pacientes son de difícil tratamiento. Son pacientes que requieren un control continuo y seguido. Por ejemplo, esta es una chica que era más coprolálica y que tenía movimientos tanto en el miembro superior derecho como en la hemicara derecha, ¿no? Esta chica que ven ahí no llegó a concluir ni la primaria, era una chica con un carácter especial, se lo tuvo que medicar desde el punto de vista psicótico. Esta es otra chica que tiene muy fuerte, sí, muy fuerte el movimiento de cabeza. Todo el movimiento involuntario lo tenía en la cabeza, no podía prácticamente estar erguida, ¿no? No podía mantener fija la cabeza, siempre tenía el tics, se lo llevaba el tics hacia el lado izquierdo, la cabeza se iba para el lado izquierdo. Lógicamente eso no le permitía, eso no imposibilitaba que sea coprolálica, ¿no? Esta es otra chica también que tenía un tic básicamente en cara, coprolálica hasta la muerte, malcriada hasta la muerte, pero no porque ella quiera, sino porque tenía una lesión básicamente a nivel de los ganglios basales. Este es otro paciente que tiene mayor edad, ¿no? No lo hemos visto. Otro tipo de movimiento involuntario, recuérdense que los movimientos involuntarios que hemos visto, ya hemos visto movimientos reptantes, hemos visto movimientos atetóxicos, hemos visto movimientos balísticos, hemos visto mioclonías, ahora estamos viendo distonías o distonías. La distonia o distonía es un movimiento de naturaleza giratoria, generalmente por contractura muscular. Puede ser variable, pero mayormente es intensa. Puede presentarse en forma de espasmos y estas tornarse y ser bien frecuentes y recurrentes, ¿eh? No hay una alteración macroscópica generalmente, pero sí, si hace un estudio bioquímico a nivel del putamen y del núcleo caudado, encontramos la alteración solo funcional, o sea, bioquímica. Dentro de los cuadros pueden darse de que sea de origen primaria, es decir, por migración neuronal, o secundaria como en la enfermedad de Wilson, que es una enfermedad del hígado, por la acumulación de cobre en el hígado, ¿no? Básicamente, y cobre a nivel del núcleo caudado, o en aquellos estados postencefalíticos. Cuando es de origen primario, aparece en edades más tempranas, tenemos el espasmo del escribiente, ¿no? El paciente está escribiendo y de repente empieza a tener esos movimientos. Tenemos el bléfaroespasmo, eso sí deben haberlo visto ustedes. Hay pacientes que son expuestas al sol y cierran los ojos, no los pueden abrir, ¿no? Tenemos los casos de tortícolis y tenemos la disfonía espástica. Son casos de origen primario, en donde el tratamiento es solamente sintomático. Otros casos pueden darse por tratamientos por traumatismo, ¿no? Siempre que ande se golpea la cabeza. Recuerden al boxeador Ali. Este boxeador tuvo tantos golpes, tantas peleas, que terminó con Parkinson, pero un Parkinson por alteración de los ganglios basales, Parkinson traumático, ¿no? Más raro, hay lesiones por kernicterus, por ejemplo, en neoplasias, muy raros. Son casos más raros. El diagnóstico de estas enfermedades, de estas distonías, lo hacemos siempre por descarte. No hay un diagnóstico inicial para buscar la causa. Se busca si ha tenido antecedentes traumáticos, antecedentes familiares, si ha tenido encefalopatía o ha tenido meningoencefalitis, ¿no? De tipo viral, etc. El tratamiento,
solamente sintomáticos. La toxina botulínica en base de infiltración es una buena elección, pero recuerden que la toxina botulínica tiene un tiempo de acción. En 2 o 3 meses ya no hay reserva de toxina y hay que volver a aplicarle la toxina. A recordar que cada ampolla de toxina está alrededor de 1000 soles. A veces necesitamos 2 o 3 ampollas. Entonces se da medicamentos, se da ampollas de toxina botulínica por un tiempo, luego vuelven a revertir y hay que seguir utilizando la toxina botulínica. Cuando ya es muy severo, pues se puede hacer la talamonectomía desde el punto de vista quirúrgico. Siempre recuerden el diazepam o el clonazepam como medicamentos que mitigan un poco estos movimientos y se puede utilizar el biperideno para evitar estos movimientos, ¿no? Porque es básicamente un anticolinérgico, ¿no? Acá tenemos este paciente, por ejemplo, que tiene un blefaroespasmo. No puede abrir los ojos. Se expone al sol y se cierran los ojos. Acá tienen una distonia cervical, la tendencia del cuello a irse a un costado y la gran contractura muscular que pueden ver ustedes en el lado derecho. Esto es una distonía o de una distonia cervical. Acá es una distonía para caminar. Acá una distonía hemifacial. Vean ustedes la simetría que hay el lado izquierdo versus el lado derecho. Generalmente está jalando los músculos hacia el lado izquierdo y el cerrar de los ojos es muy intenso. Esto es una distonia hemifacial. Esta es una distonia bucolingual. Vean ustedes, tanto se contraen los músculos orbiculares, ¿no?, del labio que no permiten y no le dan tiempo que ella pueda meter la lengua. Se contrae tanto que presionan inclusive hasta la lengua. Otro movimiento involuntario que sí tiene buenos resultados es el temblor esencial. Muchas personas de edad acuden a consulta pensando de que hay movimientos involuntarios y piensan que es Parkinson, pero tienen que hacer ustedes la diferencia importante. Cuando el temblor en el paciente que tiene edad es en reposo, lo más probable es que sea Parkinson. Pero si el temblor es en movimiento, es decir, cuando ejecuta un movimiento, no tengan la mera duda que ese temblor es esencial. El temblor esencial tiene buen pronóstico y lo podemos hacer básicamente a través de las características, a través de una electromiografía. A través de la electromiografía nosotros podemos ver pues la frecuencia, ¿no? Este temblor esencial aumenta con los estímulos, con los estados de estrés. Entonces, el temblor esencial, recuerden ustedes que es un temblor en actitud. Le pedimos al paciente que lleve la cuchara hacia la boca y empieza a temblar. No lleva la comida y empieza a hacer la operación del movimiento y aparece el temblor. A diferencia del Parkinson, el Parkinson es un temblor en reposo. El temblor esencial se da propanolol en dosis de 40 hasta 80 miligramos por día y responden muy bien. Son pacientes que vienen con temblor cuando ejecutan movimiento, cuando leen el periódico, cuando llevan una cosa de un extremo a otro extremo y le das el beta bloqueador, el propanolol, a la semana siguiente regresan ya sin temblor. Puedes dar a veces, si no bloqueas con propanolol, dar sedantes tipo clonazepam o puedes dar tranquilizantes como el haloperidol. Generalmente esto es benigno, raramente va a llegar a una talamectomía, raramente, generalmente son benignos. El diagnóstico diferencial, les he dicho que dejen ustedes a la enfermedad de Parkinson. El parkinsonismo o la enfermedad de Parkinson van a presentarse con temblor en reposo. El temblor en reposo. Ahora, lógico, algunos alcohólicos en forma crónica van a tener también el tremor, el temblor,
pero eso es básicamente pues por ingesta de alcohol, ¿no? Algunos son bastante ansiosos, cuando van a dar su examen se ponen tensos, se empiezan a temblar. Eso no es temblor esencial, es un temblor por ansiedad, que son benignos, lógicamente, pasado la ansiedad pues pasa, ¿no? Este es un temblor por ansiedad. Otro caso es la enfermedad de Parkinson. Ya les he dicho que la enfermedad de Parkinson se va a presentar generalmente en reposo. Puede o no tener algunos factores asociados genéticos. Lo cierto es que puede ir acompañado de rigidez, puede ir acompañado de espasticidad. Últimamente se ha demostrado que el Parkinson tiene que ver básicamente con 4 genes. Ya han sido identificados, por lo que se piensa que podría ser hereditario. Entonces, se está pensando ahora que el problema del Parkinson tiene ya un componente genético, 4 son los identificables, pero más que en el movimiento involuntario, se ve que estos van más relacionados a la demencia, se ve que están más relacionados a las distonias y no tanto así en la enfermedad parkinsoniana por sí mismo del temblor. Entonces, ahí tienen un cuadro ustedes, ¿no? De los cromosomas afectos, de los genes que se han descubierto y si van asociados a herencia o no van asociados a herencia. Y si su inicio es de forma temprana, es decir, a los 40 años, un inicio temprano de Parkinson, o su inicio es tardío a los 60, 65 años. En cuanto a su anatomía, vemos que hay una despigmentación de las células negras, de la sustancia negra básicamente, a nivel del locus ceruleus y básicamente en el tegmento del núcleo dorso-vagal. Se ha evidenciado la presencia de cuerpos de Lewy. Recuerden, estos cuerpos de Lewy se van a encontrar también en algunos tipos de demencia. Lo cierto es que en la dopamina, pero lo cierto es que en la enfermedad de Parkinson va a haber una disminución de dopamina. Y esa disminución de dopamina lo vamos a encontrar en el núcleo estriado y por consiguiente va a haber un aumento de acetilcolina. ¿Cuáles son los síntomas principales? El temblor en el 70%, pero recuerden que el temblor es predominantemente en reposo, a diferencia del temblor esencial que es a predominio de actividad, de acción, de movimiento. Hay una rigidez y una bradicinesia casi en un 20%, hay disgrafia y dispraxia en un 12%, hay trastornos de la marcha. Por eso dicen, temblor, rigidez y asinesia es la triada típica del Parkinson. Cuando pasan los años y aumentan los síntomas, pueden asociarse depresión, trastornos psiquiátricos, puede haber demencia, entre otros signos adicionales al Parkinson. El tratamiento de la enfermedad de Parkinson básicamente es con anticolinérgicos, ¿no? El viperideno, por ejemplo, se usa levodopa, que es el tratamiento, porque el levodopa se va a transformar en dopamina, que es lo que está faltando en estos núcleos de estriatos, y también podemos utilizar agonistas dopaminérgicos como el pramipexol. Se utiliza también inhibidores de la MAO, la resagilina, la selaginina. Si bien es cierto, el tratamiento es a base de anticolinérgicos, agonistas dopaminérgicos, inhibidores de la MAO, es necesario siempre a todo paciente con Parkinson hacerle la fisioterapia. Y otra cosa más importante, la psicoterapia. Últimamente el tratamiento para el Parkinson reversible, para el Parkinson bastante agresivo, es el tratamiento quirúrgico, ponerles unos chips. Como todo es energía, poner unos chips para regular el movimiento. Cosa que todavía no lo están haciendo en el Perú, pero sí están en algunos centros como Cuba y Estados Unidos, están haciendo ya tratamiento quirúrgico poniendo chips. Acá vemos nosotros unos cortes básicamente del mesencéfalo, vean la parte del locus niger. Este locus niger
entre la primera imagen y la segunda imagen, vean ustedes que hay el pigmento en el mesencéfalo está pintado de negrito, una gran cantidad de células negritas. Y en las tomas del paciente con Parkinson desaparece todo ese núcleo. Estas son las células que encontramos a nivel microscópico, ¿no? Las de Lewy, ahí las tienen con otra coloración. Acá tienes a las células con núcleos de Lewy agrandadas. Y esta es la enfermedad de Parkinson. Rigidez, asinesia y movimientos involuntarios predominantemente en reposo es la enfermedad de Parkinson. Miren ustedes la mirada inexpresiva que tiene la paciente en la enfermedad de Parkinson. Tiene una mirada bastante inexpresiva. Acá la asinesia, no puede caminar bien, la rigidez, la alteración en el movimiento más que todo, ¿no? Es en la enfermedad de Parkinson esto. No puede sentarse, hay una caticia, hay una rigidez marcada, ¿no? Esta es una mirada inexpresiva en la enfermedad de Parkinson. Acá una dificultad para iniciar el camineo, que tiene una caminata básicamente festinante, ¿no? Una gran cantidad de rigidez. No deben confundir ustedes el Parkinson con el parkinsonismo. El parkinsonismo tiene síntomas muy similares al Parkinson, pero no es que tenga una alteración, una afectación de los núcleos nigroestriados, porque no es que haya falta de dopamina, son los receptores de dopamina que están afectados. El parkinsonismo generalmente se da por infartitos pequeñitos que suceden y el núcleo y la parte que produce la dopamina la produce en cantidades. El locus niger produce dopamina, pero esa producción de dopamina, cuando va a actuar sobre los receptores a nivel de los ganglios basales, no actúa porque los receptores están afectados por pequeños infartos, por ejemplo, y como consecuencia de eso, al no haber el pase de la dopa hacia los ganglios basales, estos lo toman como si no existiera y da todo el cortejo sintomático del Parkinson. Entonces, el parkinsonismo no es que le falte dopamina. Hay dopamina, se produce dopamina porque el locus niger está produciendo, pero los receptores que captan esa dopamina no están afectados. Por consiguiente, este sistema extrapiramidal o por consiguiente estos ganglios basales no la captan y dan manifestaciones de Parkinson. Ese es el parkinsonismo. Entonces, ¿qué problema tendremos con el parkinsonismo? Tenemos problemas inmensos porque si en el Parkinson le damos la dopamina y mejoran, acá le damos dopamina, pero tiene dopamina ya en sangre. Y al tener dopamina en sangre, el tratamiento no es con levodopa, no es con dopamina. El tratamiento acá es un poquito más complejo, no revierte. Yo prefiero tener un paciente con Parkinson antes que con un parkinsonismo, porque en el parkinsonismo no hay un tratamiento específico. En cambio, en el Parkinson le doy su levodopa y mejora notablemente. Ahora, puede haber un parkinsonismo postencefalítico, iniciado por una encefalitis viral, produce pues una alteración de los ganglios basales, pero básicamente en sus receptores, y eso produce parkinsonismo. No se olviden, ¿ya? El parkinsonismo ateroesclerótico es lo más frecuente. Ese parkinsonismo ateroesclerótico es básicamente producido por infartitos pequeños, por daños en la microvasculatura y básicamente por ateroesclerosis. El diagnóstico se hace por resonancia, básicamente, no por otra. ¿Ya? Otra cosa que me gustaría que ustedes vean, que es que el Parkinson va asociado a la demencia. Una de las fases finales del Parkinson es la demencia. Muchos de los pacientes con Parkinson van a la demencia. Hay otras enfermedades como la parálisis supranuclear progresiva, que es básicamente movimientos involuntarios de los ojos,
¿no? Que el paciente no tiene dificultad para elevar el párpado o llevar los ojos para arriba, luego aparece una rigidez extrapiramidal y tienen dificultad para la marcha y entran en demencia. Es una parálisis supranuclear progresiva. Esto a veces es difícil de diagnosticar, pero recuerden que en la parálisis supranuclear progresiva, primero empieza el paciente viendo doble, primero aparece el paciente viendo, comprometiéndose los pares craneales, luego viene ya el componente extrapiramidal, o sea, primero se afectan los núcleos primarios, luego los núcleos medios, y van dando esa sintomatología. Pares craneales se afectan, aparecen movimientos involuntarios, la marcha táxica, y luego la parte cortical, la demencia. En eso pensamos en una parálisis supranuclear progresiva. Eso es todo en cuanto a movimientos involuntarios. La verdad, este es un capítulo alucinante. Ver movimientos involuntarios es también frustrante porque no tenemos mucho que darle al paciente. Generalmente los pacientes mitigamos nada más sus síntomas, no las mejoramos en lo que nosotros quisiéramos, y la verdad, pues, muchos de ellos llevan a la demencia, muchos de ellos llegan a la psicosis, muchos de ellos no podemos controlarlos. Eso es todo lo que puedo comentar acerca de los movimientos involuntarios. Recuerden siempre que hay una jerarquía. Se afecta de abajo para arriba. Hay núcleos de los ganglios de las células extrapiramidales en la médula, en el tronco cerebral, en básicamente los ganglios basales y en la corteza. Una de las que produce esta secuencia típica es la parálisis supranuclear progresiva. Compromiso de pares craneales, movimientos extrapiramidales, marcha táxica y finalmente demencia. No sé si tienen algo que preguntar, a ver. ¿Algún comentario, chicos? ¿Están todavía o ya se fueron? ¿Qué les pareció? ¿Un poco difícil? Ok. Muy bien, chicos, entonces Se entendió, esperemos que doctor. todo haya estado un poquito claro. Es difícil, este tema es un poco complejo, honestamente, hay que tener un poco de secuencia, un poco de claridad para poder entender. Bien, entonces algunas preguntitas le irán en el examen sobre básicamente más Parkinson, qué es lo que más van a ver, ¿ya? Muy bien, gracias por todo.